No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo está declarando algo acá que es espeluznante para los hombres, completamente espeluznante. La ley es necesaria, es lo que Cristo está diciendo. Una cosa que por supuesto no cabe en la cabeza de la gente del siglo XXI, no cabe en la cabeza del hombre moderno, del hombre posmoderno, no entra en la psique del hombre posmoderno. La declaración mesiánica en estado privativo demuestra precisamente que el hombre quería escuchar palabras que fueran completamente contrarias a las que Cristo dijo. Porque aquí tenemos una declaración privativa. Fíjense que Cristo comienza diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Si le está diciendo no penséis es porque precisamente eso era lo que el hombre estaba pensando. Y era lo que de hecho el hombre quería. Que Cristo les dijese, miren, ya ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad moral, toda esa ley que han tenido que venir cumpliendo y que tanto dolores de cabeza le ha dado en todo el trayecto de lo que fue esa era del Antiguo Testamento, de los profetas, etcétera, de los reyes, de los jueces y todas esas eras que ustedes han tenido que vivir, bueno, ya se acabó conmigo. Ya se acabó conmigo, yo vine a libertarlos, vine a emanciparlos del yugo romano, porque al parecer el pueblo de Israel creía que su único yugo y que el verdadero yugo que tenían y de la verdadera situación de la cual tenían que emanciparse no era de otra, sino que del yugo romano, que eran invasores. Pero está más que claro que el yugo que Israel tenía no era Roma. Había un yugo mucho más grande y mucho más grave que el imperio romano, ocupante en ese momento de la tierra de Palestina. Y el yugo era la rebelión del hombre. El yugo era el corazón de piedra que no se había convertido en corazón de carne. El yugo era que ese pueblo que fue sacado de Egipto nunca cambió. Siempre siguió quejándose, siempre siguió levantando su voz en contra del Creador. Cada vez que quiso levantar ídolos los levantó. Cada vez que quiso hacer todo tipo de situaciones que contrariaban los principios de la fe lo hicieron. Y eso era de lo que verdaderamente tenían que ser libres los israelitas. Los israelitas no hacían nada con que fueran libertados del yugo romano cuando el verdadero invasor que ellos tenían y que comprometía toda su vida moral era el propio Satanás que gobernaba sus corazones. Ese era el yugo del cual ellos tenían que emanciparse. Y por cierto, es un yugo del cual mucha gente hoy todavía practicante de la fe cristiana tiene que emanciparse. Porque todavía traemos muchos viejos vicios del mundo, tenemos muchas prácticas que son muy comprometedoras, que ponen en detrimento todos los principios morales de nuestra fe. Y en eso tenemos que tener sumo cuidado. Por eso es que esto fue una declaración espeluznante para los que escuchaban en ese momento, porque no se esperaba que Cristo afirmara, confirmara la ley, sino que por el contrario, Él les dijera, miren, ya ustedes no tienen ningún tipo de responsabilidad moral por esta parte. Por eso es que Él dijo, yo no vine a destruir la ley, que es lo que significa, poniéndolo en términos bastante sencillos, abrogar. La palabra abrogar tiene que ver con extinguir, destruir, quitar, dejar de tenerla allí presente. Él no vino a destruir, sino que vino a ser el perfecto cumplidor de esa ley. Pero no solamente el perfecto cumplidor, sino alguien que enseñaba a sus discípulos a cumplir así como Él cumplió también. Y eso es lo que Él esperaba como mínimo de todos sus discípulos, que fueran perfectos cumplidores. Bueno, no perfectos cumplidores, porque sabemos que mientras estemos en este cuerpo mortal, en estas carnes y en estas bajas pasiones, va a ser imposible para nosotros cumplir perfectamente toda la moral que exige la ley o la fe cristiana. Sin embargo, podemos ser cada vez mejores personas, podemos cada día mejorar al punto de llegar a incluso no reconocernos a nosotros mismos, porque hemos llegado a cambios tan profundos y drásticos que han venido desde el propio centro, desde el propio núcleo de nuestro ser, que ya podemos llegar al momento donde incluso nos observamos en el espejo y no nos reconocemos y no creemos que somos la misma persona, y parece ser que algo por arte de magia ha sucedido que nos ha cambiado por completo la forma de pensar, la forma de actuar y de las decisiones que nosotros hemos tomado siempre. No solo vino a cumplirla, sino que vino a darle la más elevada y perfecta interpretación. Ustedes saben que una de las cosas que Cristo hizo con la ley, y esto es algo que parece ser que todavía no termina de ser codificado bien en la mente de las creyentes de hoy, es que Cristo vino a darle no solamente cumplimiento a la ley, sino cuál era la forma correcta de interpretar la ley.
Y fíjense algo, y esto para la desgracia de los que suscriben ideas que están demasiado divorciadas del texto sagrado. Cristo no vino a alivianar la responsabilidad ética y moral del creyente. Por el contrario, los estándares de nuestro Señor al interpretar correctamente la ley fueron aún más elevados que lo que se podía interpretar era la ley en tiempos del Antiguo Testamento. Lamentablemente la gente pierde de vista eso. Por eso tenemos que hablar de los problemas en el entendimiento de la ley. Y uno de los grandes problemas que tenemos de cara al entendimiento de la ley es que se han creado dos grupos extremos que son contrapuestos el uno del otro. ¿Cuáles son estos dos grupos? Estos dos grupos tienen que ver con aquellos que suscriben que ya no tenemos ningún tipo de ley que cumplir y que todo eso que nosotros llevamos el Antiguo Testamento bien haríamos en arrancarlos de las páginas de nuestra Biblia. Bueno, ni siquiera. La recomendación sería comprar solamente textos que nada más tengan el Nuevo Testamento. ¿Para qué agarrar y comprar una Biblia completa y te tener que arrancarle todo el Antiguo Testamento? Eso me crea mucho trabajo. Mejor comprar esos Nuevos Testamentos pequeñitos que venden de letricas, no sé qué tamaño, porque eso no las ve ni un 20-20. Y bueno, ya creo que con eso sería entonces más que suficiente. Entonces tenemos el extremo de las personas que piensan que estamos sin ningún tipo de ley, sin ningún tipo de responsabilidad de ley, y puesto que la ley está en el Antiguo Testamento, porque la premisa es la siguiente: si no estamos sujetos a la ley, como dice Pablo, y la ley está en el Antiguo Testamento, premisa número 2, la conclusión entonces lógica sería: no tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ese sería el silogismo más o menos que se crea en la mente de las personas que suscriben la idea de que la ley no es para este tiempo y que no tenemos ningún tipo de compromiso moral con nuestro Señor Jesucristo. La otra posición extrema es la que lleva esto justamente al polo opuesto. Y es de aquellos que dicen, como por ejemplo los que hoy se dedican a la tarea del mesianismo judaico, del judaísmo también, que no solo es que estamos comprometidos con cumplir los 10 mandamientos, los cuales no han perdido en ningún momento vigencia, sino que además tenemos la responsabilidad moral de cumplir con todos los requerimientos de la ley mosaica, es decir, ceremonias, liturgias, fiestas, todo tipo de legalismos, porque si hay algo que tenía bastante legalismo era precisamente la interpretación de los rabinos y de los escribas. Los escribas crearon un sistema de superposición de la ley. Entonces ellos agarraban un principio de la ley y entonces, según ellos, para poder crear las condiciones que permitiera al ser humano guardar esa ley, creaban leyes sobre leyes. Entonces, por ejemplo, en el Shabbat comenzaron a prescribir todo tipo de formas para que el hombre supiera qué cosas podía y no podía hacer, para que no se pudiera considerar alguien que estaba quebrantando, por ejemplo, el Shabbat. Entonces no era prohibido caminar, por ejemplo, más de 1 milla o de 2 millas. Si ya una persona caminaba más de eso al día haciendo Shabbat, ya estaba rompiendo el Shabbat. No se podía cocinar, no se podían hacer un montón de cosas. Usted puede revisar todas las cosas que se han dicho en torno a este punto y se dará cuenta cuán absurdas son las interpretaciones de esta gente. Completamente absurdas. Entonces tenemos ese polo opuesto, tenemos ese extremo opuesto, donde está activo todo, absolutamente todo lo que la ley mosaica expone, y que no hay absolutamente nada de esa ley mosaica que podamos pasar por alto porque tenemos que cumplir cada mandamiento que ahí está. En ese caso, entonces, ya Cristo no haría falta. Si nosotros estamos plenamente sujetos a la ley, a esos 613 mandamientos de la Tanakh, del Antiguo Testamento, y es a través de ello que nosotros vamos a hallar justificación, entonces, ¿para qué Cristo vino? ¿Para qué vino entonces Cristo? Si mi justificación se halla en el contexto del que yo pueda o no cumplir esa gloriosa ley. Tenemos un serio problema. Entonces aquí tenemos los dos extremos. ¿Pero por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tenemos estas posiciones extremas dentro del cristianismo hoy, dentro del mesianismo y dentro de diferentes facciones que dicen ser cristianas?
El problema con esto subyace en el punto de las vagas interpretaciones que nosotros hacemos y del increíble nivel de ignorancia que tenemos ante la palabra ley, porque no interpretamos correctamente la palabra ley, porque la palabra ley, que es un término que aparentemente se utiliza de manera muy genérica, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando no sabemos a qué cosa se está refiriendo cuando dice ley, entonces vamos a errar. Porque claro, cuando yo veo ley en el Nuevo Testamento y veo ley en el Antiguo Testamento, enseguida homologo. Lo que el cerebro hace en automático es pensar que hay una homologación y que lo que el Nuevo Testamento se refiere a ley es exactamente lo que está diciendo el Antiguo Testamento de ley. Entonces, aquí ese es el problema base que nosotros tenemos. Algunos creen que incluso no era posible que Cristo hubiera dicho lo que dijo al decir que debíamos cumplir la ley, o al decir que él no había venido a abrogar la ley, sino que había venido a darle perfecto cumplimiento, y que bien hacíamos nosotros en cumplir esa ley. Algunos piensan que eso fue algo que se creó o se inventó Mateo, porque al ser Mateo un judío que escribía judíos en defensa del Mesías, entonces Mateo se inventó esa parte del cuento, no siendo real, no habiendo salido nunca de la boca de Jesucristo, pero se le inventó porque a fin de cuentas, como un judío y celoso por la ley que era, pues él quiso hacer creer a la gente que en los labios de nuestro Señor Jesucristo salieron esas palabras. Hasta ese punto se ha llegado de poner en descrédito, en desmérito el mismo sagrado texto, simplemente por los sesgos y los presupuestos que manejamos. Y nuestros sesgos y presupuestos no son productos de la nada, no son productos del vacío. Debemos entender que los sesgos y presupuestos que nosotros manejamos en dirección a este punto, a este tema, vienen por la rebelión del ser humano. Vienen por las cosas que no deseamos hacer y por las que sí deseamos hacer. Por eso es que vienen todas estas cosas. Algunos entonces dicen eso, que esto no lo pudo haber dicho Cristo, y además tenemos una confirmación en el apóstol Pablo, quien por ejemplo en Romanos 10:4 declara lo siguiente: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Punto, ahí está, hermano. ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos que cumplir la ley? ¿Quién ha dicho que nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad moral? Que haya algo de esos mandamientos que uno deba cumplirse. Aquí Pablo acaba de decir claramente en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Acaso no está más que claro ese texto? ¿Acaso ese texto ya no nos está diciendo todo lo que necesitamos saber? Y es que somos un pueblo que no necesita ley. Somos un pueblo que no tiene nada que ver con la ley ya. Cristo cumplió. Al él haber cumplido nosotros, él fue no solamente nuestro sustituto en la justificación, sino que fue también nuestro sustituto en la responsabilidad moral que nosotros tenemos para con él. Esa sería la forma fácil de cortar esto. Si yo no tengo contexto, si no tengo técnicas de interpretación, si no conozco el trasfondo histórico, si no conozco el trasfondo bíblico, los conceptos, los pensamientos de los diferentes autores que tenemos dentro del Sagrado Texto, porque esto se trata de hacer una investigación. Esto no se trata de agarrar textos aislados y comenzar a construir cuanta doctrina a mí me parezca construir de un texto que está aislado de todo su contexto. Porque entonces se crea lo que dijo Cosecus: todo texto fuera de contexto es un pretexto. Eso dijo Cosecus. Se crearía eso, y ese es el problema. Pero en verdad Pablo, y esta sería la pregunta metodológica que en este momento tendríamos que hacerlo, ¿está Pablo diciendo aquí que en verdad el cristiano está llamado a vivir sin ley? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en realidad? Para ello tenemos que estudiar un poco el pensamiento paulino, y quiero que nos sirvamos de dos pasajes. Uno está en el libro de Gálatas 3 y vamos a leer del 10 en adelante para que veamos cuál es el pensamiento paulino en torno al tema de la ley. Por supuesto que hay muchos más textos, y por cierto, yo quiero decirle, debe haberlo dicho al principio, que el tratamiento que hoy estamos dando de esta enseñanza, acuérdense que el tema de la ley es un tema sumamente complejo, que pica y se extiende y es muy profundo, y no se puede agotar en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas de enseñanza. Por lo que yo aquí simplemente voy a dar ciertas pinceladas. Lo que estamos emprendiendo un pequeño vuelo de pájaro. Van a quedar muchos cabos desatados que habrá que atar, y que bueno, prontamente estaremos elaborando, luego que terminemos la edición de nuestra serie del Sermón del Monte. Quizás entremos en materia ya con lo que es un estudio ya así más profundo y riguroso del tema de la ley, porque este es un tema que no se agota de manera muy sencilla.
Y yo lo que estaría haciendo solamente es dar pinceladas acá. Esto es algo que se podría considerar, yo creo que ni siquiera introductorio, porque esto es demasiado elevado. Pero vamos a ver un poco el pensamiento paulino en torno a la idea de la ley para que entendamos a qué cosa era que se estaba refiriendo exactamente Pablo al decir que el fin de la ley era Cristo. Fíjense, por ejemplo, en Gálatas 3:10 en adelante, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Que dice, todos los que están bajo las obras de la ley o que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Caramba, bastante duras estas palabras que Pablo está diciendo acá de entrada. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase, para que Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Ahora, la idea de Pablo acá puede que no sea clara para muchas personas si no tienen un cierto trasfondo ya. Pero esta idea, para los que sí tienen ya un cierto trasfondo y han caminado un cierto trecho en el estudio de estos asuntos, no es tan difícil de ver. Lo que Pablo está diciendo acá no es que la ley no deba o cumplirse, o es que no tenemos ningún tipo de responsabilidad de la ley. Lo que Pablo está diciendo son dos cosas. Número uno, la ley no es lo que te va a justificar. No creas que te vas a hacer salvo por creer que vas a cumplir con una ley. Número uno. Y número dos, de lo que nos está redimiendo Cristo no es de la responsabilidad moral, es de la maldición que la ley traía para el que no podía cumplirla. Y de hecho, ¿quiénes eran los que no podían cumplirla? Todos. Porque ningún ser humano estaba en la capacidad moral y espiritual para cumplir una ley que era santa y perfecta. Por cuanto nunca hemos estado en la condición moral y espiritual para cumplir algo que es perfecto y santo, todo esfuerzo en búsqueda de obedecer esa ley sería siempre sería un rotundo fracaso. Y siempre terminábamos siendo culpables, siempre terminaríamos siendo sentenciados como quebrantadores de la ley de Dios. Entonces, ¿de qué fue lo que nos vino a redimir Cristo? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir cuando dice que el fin de la ley es Cristo? El fin del efecto que la ley producía al no poder ser cumplida por los seres humanos era la muerte. El propósito era la muerte. Lo que la ley tenía como consecuencia de no poder ser cumplida era maldición y muerte sobre el ser humano. Ese fue el fin que Cristo le dio a la ley, que ella nos maldijera y nos sentenciara a muerte. Pero no que no tenemos responsabilidad ante la ley, sino que ahora ella no tiene efecto sobre nosotros, en el sentido de que si yo hoy no pude cumplir un determinado mandamiento y me caí aquí, no quiere decir que ya eso de una vez me cataloga como un candidato para el infierno, porque resulta que es la ley la que me viene a justificar. Pero fíjense lo que dice después Pablo en 1 Corintios 9, del 17 en adelante. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Ahora, algunos pudieran creer que aquí tenemos una contradicción paulina de esas que
Dios mío, que pocos se ven en la vida. Por un lado dice que él no está con ley, que él no tiene ley. Y por el otro dice, no, yo no es que no estoy sin ley, yo tengo ley. Ah, no, pero un momentico, Pablo, entonces ¿en qué quedamos? ¿Tienes ley o no tienes ley? ¿Hay que cumplir la ley o no hay que cumplir la ley? Porque en una parte está diciendo que ya yo no estoy bajo esa ley, pero en otra dice, pero yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Dios, yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, ¿cuál de las dos frases agarro? Pero es que no hay contradicción alguna acá. Nuevamente, esto es un tema de saber hacer responsablemente una exégesis bíblica. Si ya usted vio el contexto que acabamos de aplicar antes de entrar en este texto, usted tiene que saber qué es lo que Pablo está diciendo. Porque ya el contexto lo tenemos en lo que explicamos anteriormente. Lo que está diciendo Pablo, que no está bajo la ley, es que no está bajo la maldición de la ley. Bajo lo que la ley produce cuando se quebranta. Eso es lo que Pablo está diciendo. A eso es que Pablo se refiere cuando dice, yo no estoy bajo la ley. Es decir, yo no estoy bajo el condicionamiento que la ley me imponía, que al no ser cumplida, me sentenciaba a muerte, me declaraba un maldito. Ahora yo no soy declarado maldito, ni estoy sentenciado a muerte por el hecho de que en un momento me caiga, se me parta una pata y comience a cojear con ciertos aspectos de mi vida cristiana en términos morales. Porque él dice, porque yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Yo estoy bajo la ley de Dios. Pero ¿cuál es la ley de Dios y la ley de Cristo? Es la pregunta que tendríamos que hacernos acá. El tema con la ley es que si nosotros interpretamos la palabra ley, cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, como un término genérico y como una referencia siempre a todo el Tanakh, vamos a tener serios problemas en nuestra interpretación. Porque hay como mínimo 4 usos comunes del término ley dentro del Nuevo Testamento, que solamente se pueden descifrar atendiendo el contexto. De otra forma no podemos hacerlo, haciendo una buena exégesis bíblica. Por ejemplo, cuando se habla de ley, se refiere, 1, al Pentateuco. Es una de las referencias de la ley. Cuando se dice ley, a veces se puede estar refiriendo al Pentateuco, nada más decir a los primeros 5 libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. 2, cuando se habla de ley, a veces también puede ser una referencia en algunos contextos a toda la Tanakh, es decir, a todo el Antiguo Testamento. Muchas veces para referirse a todo el Antiguo Testamento también se utiliza la palabra ley. Ya van 2 usos distintos, en 2 contextos distintos. Uno está delimitado solamente a los primeros 5 libros y el otro es todo lo contrario, a todo el Antiguo Testamento, a toda la Tanakh completa, ley. Otra referencia que tenemos en la ley es los 10 mandamientos. Muchas de las referencias ley en el Nuevo Testamento solamente son una alusión a los 10 mandamientos, al decálogo, a esas 10 palabras. Y un último uso que nosotros podemos ver del término ley en el Nuevo Testamento es a la ley de los escribas y la ley oral. Escribas u ley oral. Esa es la otra referencia. ¿Cuál es entonces la referencia a la que Cristo está aludiendo en el texto? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque Cristo está diciendo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Ahora, fíjense algo. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el texto para que entendamos a qué tipo de ley Cristo está llamando a sus discípulos a cumplir y atender dentro de sus responsabilidades morales y éticas para la fe cristiana. Mire lo que dice. Mateo 22 del 34 al 40 dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérpretes de la ley, no pierdan pisada de esto, uno de ellos, no cualquiera de ellos, un intérprete de la ley, un experto en la ley, un erudito, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Estamos viendo la respuesta de Cristo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, en este caso, Cristo está haciendo una alusión ¿a qué? A la Tanaj completa. A la Tanaj completa, que se cumple en dos mandamientos, que no son mandamientos distintos al decálogo. Estos son mandamientos, esto es el decálogo, este es el resumen del decálogo. Este es el resumen de los 10 mandamientos. Amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo. Porque cuando nosotros hacemos un estudio detallado de lo que son los 10 mandamientos del decálogo, nos vamos a dar cuenta que hay mandamientos de carácter positivo y hay mandamientos de carácter negativo. Nosotros podemos aplicar un carácter interpretativo elíptico incluso para poder ver cuál sería la antítesis de cada mandamiento en el decálogo, que ya nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una práctica de esa cuando estuvimos estudiando una de las confesiones de fe, la confesión de fe de Westminster, creo que fue la que habíamos estudiado. No, la de Westminster no fue, la de... no me acuerdo, se me olvidó ahorita, pero bueno, después les recuerdo. Pues allí tuvimos la oportunidad de ver una aplicación elíptica de la ley. Una aplicación elíptica, para que me entiendan, un ejemplo rápido de ello sería como cuando, por ejemplo, dice no matarás. Si yo quiero darle una interpretación elíptica al mandamiento de no matarás, debo entender que el no matarás es una privación del hombre en términos de derecho hacia la vida de otra persona. Es decir, si no debes matar, la contradicción de eso es que debes ¿qué? Dejar vivir a la gente. Ese sería el carácter elíptico, la interpretación elíptica, decir lo contrario. ¿Ok? Cuando dice honrar a padre y a madre, el carácter elíptico de honrar a los padres y a las madres es no los deshonres. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Elípticamente lo que está diciendo es, al decir honrar a padre y a madre, elípticamente se dice entonces que está diciendo no los deshonres. No los deshonres. Cuando dice no mientas, que es lo que te está llamando a hacer elípticamente, di siempre la verdad. Estamos viendo, ¿no? Esa es la forma elíptica de interpretar los 10 mandamientos. Ahora, Cristo acá está dejando en claro que toda la ley y los profetas se resumen en dos grandes mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En eso Él hizo un resumen. Hay gente que todavía sigue creyendo que no, que esto no es una forma correcta de interpretar el asunto de la ley de cara a lo que Cristo dijo. Y comienzan a buscarle la quinta, la sexta y la séptima pata al gato. Algunos incluso tallan de estúpidos, irresponsables y poco eficientes como intérpretes a los que interpretan las cosas de esta manera. Hay personas que lo hacen de esa forma. Creen pues que estos son parte del asunto. Pero ¿qué es exactamente entonces lo que Cristo está diciendo con ley? Aquí hay que hacer una diferenciación. Porque cuando Cristo está diciendo yo no vine a abrogar sino que vine a cumplir, Cristo no está diciendo allí que Él solamente vino a cumplir los 10 mandamientos. Cristo está diciendo que Él vino a cumplir absolutamente toda la ley, no solamente los 10 mandamientos. Entonces usted se preguntará, pero entonces ¿por qué a Cristo los fariseos, los escribas, los saduceos de cada vez que tenían la oportunidad de enfrentarse les decían que Él era un quebrantador de la ley? Porque Cristo no tenía responsabilidad con leyes de tradiciones humanas. Cristo no vino a cumplir tradición humana. Esas tonterías de que en el Shabbat no podías caminar más de tantos pasos porque si no ya rompías el Shabbat. Él no vino a esas estupideces. Él no vino a esas estupideces que creó la mente rabínica a través de la historia en su tradición. Que no puedes ni siquiera salvar a una persona si se está muriendo en Shabbat porque es Shabbat y es sagrado. Que no puedes agarrar el cabrito si se cayó en un hueco porque es Shabbat y si lo haces estás quebrantando el Shabbat. Todas esas son sobrevaloraciones y sobrecargas. Imagínense que eso es como lanzarle una recarga de 240 de electricidad a una ley que tiene 10 watts de potencia. ¿Qué sé yo? Pero Cristo, su responsabilidad nunca fue cumplir con esa ley que se considera ley oral, esa supuesta ley que Dios dio aparte de lo escrita y que se manejó de generación en generación a través de la tradición de los ancianos de Israel, de los rabinos, etc.
Todo eso es legalismo, hermanos. Y ese legalismo no fue el que Cristo vino a cumplir. Lo que Cristo vino a cumplir es lo que estaba escrito. Lo que estaba escrito. Por eso Él siempre fue, ante los ojos de los escribas, fariseos y saduceos, una persona que quebrantaba la ley. Y como tal le juzgaron. Y por eso le mataron, porque ellos lo consideraban alguien que quebrantaba la ley de Dios. Porque no se sometía a los elementos tradicionales y orales de la ley rabínica, que no era más que simplemente legalismo. Eso no fue lo que Cristo vino a cumplir, y lógicamente si no fue lo que Él vino a cumplir, Él no le interesó un pito entrar en cuestiones, ni le pareció nada interesante entrar en cuestiones de la tradición hebrea. En ese sentido, mucho menos nos iba a enseñar a nosotros a que tuviéramos que cumplir con ese tipo de tradiciones. Pero Cristo sí vino a cumplir la ley completa, incluyendo las ceremonias, incluyendo los ritos, incluyendo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él debía cumplir cada letra de la Torá, Él debía cumplir cada letra de la Tanakh, en Él debían cumplirse todas las profecías. Todavía hay profecías mesiánicas que no se han cumplido. Su segunda venida, por ejemplo, no se ha cumplido. Cristo no ha venido todavía a buscarnos. De manera que hay todavía profecías mesiánicas que no se han cumplido, pero hay más de 300 profecías mesiánicas que se cumplieron en el momento de Cristo venir a la tierra. Más de 300 profecías mesiánicas. Entonces, Él sí vino a darle perfecto cumplimiento a toda la ley. ¿Pero por qué vino Él a darle cumplimiento a toda la ley? Ustedes saben que hay leyes que fueron circunstanciales y que aplicaban específicamente de manera temporal para el pueblo de Israel. No era para todo el mundo, porque Dios estaba teniendo un trato específico con la nación de Israel y habían leyes que eran circunstanciales. Me gusta mucho lo que dijo de Gerardo de Ávila en una ocasión. Esto se puede someter a revisión, lógicamente, no estoy diciendo que lo suscriba por completo, se puede revisar, se puede analizar, se puede estirar la idea y ver desde los diferentes enfoques para ver en qué sentido aplica y en qué sentido no aplica, pero por ejemplo Gerardo de Ávila dice que la moral y la ética cristiana, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, es una moral que se va desarrollando progresivamente, se va desarrollando de poco en poco. Entonces podemos ver que hay una línea de tiempo donde la moral y la ética cristiana se va desarrollando en lo que el tiempo va avanzando. De poco en poco se va desarrollando hasta el punto que llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento y vemos a un Cristo decir, por ejemplo, cosas como, y aquí donde vemos que el estándar de Cristo ante la ley es mucho más elevado y que nosotros, lejos de no tener responsabilidad con lo que está atrás, tenemos una responsabilidad mucho mayor incluso, porque Cristo elevó el estándar de la ley, cuando dice, por ejemplo, que adulterio no es solamente que tú te vayas en el acto físico a la cama, que conviertas en un hecho material eso, sino que si tú ya te creas ideas morbosas y sucias en tu mente y te creas toda una película pornográfica en tu mente, como por ejemplo tu vecina porque te gusta, ya tú eres un adúltero ante Dios. No hace falta que tú vayas al acto material, no hace falta que tú materialices eso fácticamente, sino que si tú lo piensas ya lo has hecho. Con el asesinato también dijo, por ejemplo, y esto es lo que debe entenderse como la correcta interpretación de la ley que dijimos al principio, que Él no vino a abrogarla, vino a cumplirla y a darle la correcta interpretación. Cuando Él habla del no asesinarás, y Él dijo, pero todo aquel que odie a su hermano es culpable de asesinato. Si eso no se llama elevar el estándar de la ley y hacerlo aún más serio, yo no sé qué cosa tendríamos que decir al respecto. Porque todos nosotros, si en algún momento hemos odiado a alguien, ni se diga si ese alguien se llama hermano en la fe, somos culpables de asesinato. Usted es tan asesino y yo soy tan asesino como los que están ahorita mismo en San Quintín, ya no en Sabaneta porque no existe, ¿no? Ya ni sé cuáles son las cárceles de acá. Bueno, y San Quintín tampoco existe. Pero esas cárceles de alta seguridad en Estados Unidos, donde hay todo tipo de psicópatas, todo tipo de locos, todo tipo de desviado mental, seríamos tan culpables como cualquiera de esas personas. Porque el pecado es un acto que se consolida en el centro, en el núcleo, en aquello que produce todos los problemas del ser humano.
a lo que la Biblia llama metafóricamente corazón. Y digo metafóricamente porque sabemos que no nos referimos de manera literal al corazón. El corazón no piensa, el corazón no tiene sentimiento, el corazón no tiene la función de pensar, ni de sentir, ni nada de esas cosas. La única función del corazón es agarrar y enviar la sangre para los órganos que necesitan tener su sangre, porque si no nos morimos, punto. Ya sabemos que la Biblia en ese punto se está refiriendo es a la mente del ser humano. Es allí donde nosotros, a través de nuestros razonamientos, de nuestras decisiones, hacemos las cosas que hacemos. Y es lo que está corrompido, y es lo que hay que entrenar, es lo que hay que educar, es lo que hay que atacar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces está claro que Cristo sí vino a cumplir toda la ley, porque Él debía darle perfecto cumplimiento a toda la ley. Pero nuestra responsabilidad moral no es ante toda la ley, sino ante estos dos mandamientos que son un resumen del decálogo. Y un resumen del decálogo, por cierto, que tengo que decirlo, que no a muchos le cae muy bien cuando nosotros somos específicos en decir cuáles son exactamente esos mandamientos que tenemos que cumplir. Porque mucho se nos critica, es que ustedes nada más hablan de los 10 mandamientos y creen que los 10 mandamientos se deben cumplir, pero no cumplen el Shabbat que está dentro de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Se deben cumplir los 10 mandamientos o no se deben cumplir los 10 mandamientos? Porque ustedes que dicen y que hacen una apología de los 10 mandamientos, sin embargo, cuando se trata del tema del Shabbat, se echan a un lado y no quieren celebrar Shabbat, porque según ustedes ya el Shabbat no está activo para este tiempo. Sin embargo, son defensores de los 10 mandamientos. Pero si vas a defender los mandamientos, o los defiendes todos o no defiendes nada, pero no puedes dar uno por fuera. Es lo que dice la gente. Pero ¿cuál es el criterio que lleva a los teólogos a decir son los 10 menos 1? Que sería en este caso el Shabbat. Que yo estoy obligado a cumplir todos los mandamientos que en el Nuevo Testamento confirman los 10 mandamientos. Es decir, los mandamientos que usted ve que en el Nuevo Testamento se repiten del Antiguo, esos debo cumplirlos. El Shabbat en ningún momento dice Cristo que debamos cumplir el Shabbat. De hecho, Él dice que Él es nuestro reposo, que Él es nuestro descanso. Entonces, como no hay, de hecho, usted puede ver los registros de los primeros cristianos. Dedíquese a leer un poco de historia de los primeros cristianos. Y usted va a ver que ningún cristiano jamás celebró Shabbat. Ahora usted me dirá, pero Pablo, siendo apóstol, hacía el Shabbat. Claro, pero era distinto, porque ya era una cuestión cultural. Él no lo hacía y los apóstoles no cumplían Shabbat por razones de que se sintieran obligados a hacerlo, sino porque ya era una cuestión cultural. Y el hebreo de hoy, culturalmente, puede cumplir Shabbat sin problemas, porque es un tema cultural. Ahora, no hay ningún problema con que una persona decida, yo quiero, aunque no veo que es una obligación moral en el Nuevo Testamento hacer Shabbat o cumplir Shabbat, pero yo quiero cumplirlo. Yo quiero sentir lo que sentían esos hebreos cuando entraban en ese momento especial. No hay ningún problema. Usted lo puede hacer, tiene la libertad de hacerlo. Eso no le va a restar, eso le va a sumar, al contrario. Eso le va a sumar. No hay ningún problema. Así como puede que no sea el sábado, de repente usted dice que para usted su sábado es el lunes porque es el día que usted pasa libre porque el resto de los días está trabajando. Pero para usted su sábado es el lunes. Su Shabbat es el lunes, o es el domingo, o es el jueves, o es el viernes, el día que sea que usted disponga. No hay ningún problema. El problema está cuando yo quiero hacer creer a la gente que es una obligación de la ética cristiana cumplir Shabbat y que si no lo cumples te vas a ir para el infierno. Incluso eso sería peor todavía, ¿no? Porque hay gente que se atreve a decir eso. Hay gente que el Shabbat es un acto de idolatría para ellos. Toda una idolatría, y es que ese día ustedes ven que todo el resto de la semana se comportan de la manera más bestia que pueden comportarse. Rompen todos los mandamientos que les da la gana, pero no hacen sino llegar el Shabbat, ahí sí se quieren guardar. Hipócritas fariseos modernos. Fariseos modernos hipócritas que en nada se diferencian a los fariseos del primer siglo. Hipócritas. Y se han desviado a esas tonterías. Pero no vemos nunca a Cristo diciendo que el Shabbat deba cumplirse.
De hecho, cuando nosotros vemos en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, los apóstoles están discutiendo cuáles son las cosas que los gentiles deben cumplir de la ley como nuevos cristianos, como nuevos creyentes. ¿Y sabe algo? En ninguno de los 4 requerimientos a los que llegan consensuadamente los apóstoles está el tema del Shabbat. Si ellos hubiesen considerado al Shabbat como una institución obligatoria para todo creyente, hubiesen dicho el Shabbat tiene que cumplirlo. Jamás ellos dijeron que el Shabbat tenía que ser parte de la norma de los cristianos gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Valga la redundancia. Jamás se dijo eso. Entonces Cristo es nuestro reposo. Y en estos 10 mandamientos, que ya no serían 10, pero podríamos seguirlos considerando como 10, porque no hay ningún problema en que usted decida guardarse un día para el Señor. De hecho, el cristianismo acogió el domingo como su día de reposo. El cristianismo acogió el domingo por razones que para ellos en el primer siglo los primeros cristianos consideraron eran de un peso supremo, puesto que ellos entendían que el Shabbat ya no era una obligación moral del creyente. Sin embargo, ellos dedujeron y dijeron, puesto que nuestro Señor resucitó en domingo, aunque sigue un debate en que si fue el domingo en realidad cuando Él resucitó o fue el sábado, porque por regla general usted va a ver que los que defienden el Shabbat y que tienen que cumplir el Shabbat van a decir que el Cristo no resucitó el domingo sino el sábado. Bueno, la Biblia dice que él resucitó. La Biblia dice que cuando las mujeres fueron a ver el sepulcro fue el primer día de la semana. Y el primer día de la semana no es el sábado es el último día de la semana, es el día número 7. Que por cierto es el único día en hebreo que tiene nombre, porque el resto de los días simplemente se enumeran, día 1, 2, 3, 4. Cuando se llega al Shabbat se dice Shabbat. Y es el 7º día de la semana. ¿Y cuál sería entonces el primer día? El lunes, el día número 1. Claro. Esto sería, diciéndolo en estos términos, sería una forma muy superficial de darle un tratamiento a este asunto, porque habría que ir un poco más a contexto, profundizar y ahondar más en detalles y en cuestiones culturales. Pero bueno, ahorita no nos vamos a detener en eso porque lógicamente no estoy tratando de dar una cátedra sobre el tema de la ley. Ya para eso tendremos oportunidad de hacerlo de mejor forma. Entonces está claro que el mandamiento de Cristo es a lo que Pablo se refería: no estoy sin ley. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Eso es un cumplimiento de los 10 mandamientos. ¿Estamos sin ley o estamos con ley? Estamos con ley. Estamos con ley. Solo que no estamos con esa ley del Antiguo Testamento toda completa. Yo no tengo la responsabilidad de cumplir ritos, ceremonias, fiestas, Shabbat, lunas, nuvelicios, todo este tipo de cosas. Nada de eso tengo la responsabilidad yo de cumplir. Pero esa ley, esa columna vertebral de la moral cristiana, esos 10 misbot, esos 10 mandamientos, tenemos la responsabilidad de cumplirlos. De cumplirlos, porque hasta el día de reposo es necesario. Le escuché un tratamiento del día de reposo a Sproul hace un tiempo, donde él decía, es que si el ser humano, es increíble esto, yo quiero que usted reflexione un poco sobre esta idea. Él decía, el ser humano, Dios instituyó un día de reposo porque Él entiende mejor que nadie, puesto que es el creador de toda nuestra anatomía y sabe hasta qué punto nosotros somos capaces de llegar en nuestros esfuerzos y hasta dónde nuestro cuerpo puede aguantar. Él creó un día de reposo, no solamente por cuestiones rituales y cuestiones espiritualistas. Él creó un día de reposo porque Él entendía que la salud del ser humano debía ser preservada también. El hombre no puede estar todo el tiempo trabajando. El hombre necesita, el ser humano necesita tener tiempos de descanso. Necesita tener tiempos de descanso. Incluso él dice, el que no se toma un día de descanso a la semana, el que trabaja, por ejemplo, en un lugar que le exige ir 7/7, está pecando ante Dios, porque él tiene que tener un día de reposo. Es necesario un día de reposo. Es más, y él dice, también lo opuesto, él dice, es uno, no son 2, ni 3, ni 4, porque si ya usted tiene 2 o 3 o 4 días en los que descansa en la semana, también está pecando. Porque el Señor le dijo que era 1, no que eran 3, ni 4, ni 5. Imagínese usted. Ahora, ¿cómo hacen las personas que trabajan, por ejemplo, como el caso de Gregorio, 2x3, 3x2, no sé cómo es la cuestión? Bueno, pero es que es muy fácil, es muy fácil. Tendríamos que definir el concepto trabajo. Vamos a definir el concepto trabajo. El concepto trabajo no puede ser definido solamente en el contexto
de aquello que hago de manera formal dentro de una institución. Yo puedo considerar que dentro de la definición del concepto trabajo está, por ejemplo, que los días que no voy a la institución formalmente a realizar mis labores, pero me quedo en mi casa, coleteo, lavo corotos, hago un montón de cosas que a fin de cuentas es trabajo, porque no estoy tirado en una cama inerte, inútil, sin hacer absolutamente nada. Estoy trabajando, porque el cuerpo se está esforzando en hacer algo que, por cierto, no nos gusta hacer y que lo hacemos en contra de nuestra voluntad, pues. Porque eso no es que yo me levanto todas las mañanas con una sonrisa como la del Guasón de oreja a oreja, diciendo que feliz estoy, un nuevo día más para lavar los corotos. No, el cuerpo no piensa eso, el ser humano no dice eso, la mente no piensa así. Al contrario, Dios mío, los benditos corotos, eso es lo que me espera, Santo Padre. O barrer la casa, o quién sabe qué cosa. No nos despertamos felices porque tenemos que hacer esas cosas. Ahora, si se va a despertar sabiendo que tiene que pararse rápido y hacer las cosas rápido porque se va para una playa, y si se levanta feliz porque va para la playa. Pero no le alienta mucho la idea de tener que pararse a las 6 de la mañana para lavar una tonelada de corotos sucios que están en el lavadero. O tener que hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, etc. Esas no son cosas que nos alienten, pero eso es trabajo. De hecho, él dice que ustedes saben que la reforma, uno de los conceptos que rescató, y eso lo hemos tratado en innumerables ocasiones, la reforma, uno de los conceptos que rescató, que se habían perdido, gracias a la labor de la Iglesia Católica Romana, fue el concepto de trabajo. Y una de las cosas que el clérigo romano veía como sucio era la labor, por ejemplo, de las mujeres amas de casa. Esa era una de las labores más sucias, más de poco caché, más indignante que podía ejecutar una persona. La reforma dice todo lo contrario. La reforma dice que no hay, mire, usted podrá ser ingeniero de la NASA, el encargado que hace que los transbordadores espaciales lleguen al sol, y esa labor no es más dignificante que la que una mujer hace en su casa cuando friega los corotos, cuando lava su piso, cuando le da la comida a sus hijos y a su esposo. Ese concepto lo rescató la Reforma Protestante. Y son dignas doblemente de honra por hacer eso. Dignas doblemente de honra.